Del 1 al 6 puedo clasificar el grado de meteorización del macizo rocoso. Entonces esto es muy importante porque si se está convirtiendo el suelo, el macizo rocoso, no tiene ninguna resistencia. Espera un cachito. Esto, ¿de acuerdo? Bien. El grado 4, más de la mitad del macizo rocoso parece descompuesto o transformado en suelo. Roca fresca, descolorada, aparece como una estructura continua con pocos núcleos aislados. Entonces, estos son parámetros que podemos definir para conocer mejor el macizo rocoso. Ahí está algunas observaciones que se hacen. Vamos a ver la clasificación geomecánica del macizo rocoso, diseño y planificación de las investigaciones en situ. Esto es parte del trabajo que tienen que hacer, las observaciones que se hacen en campo. Uno necesariamente tiene que ir a visitar. Fíjense estos 4 puntos. Determinar las condiciones geológicas de la zona de trabajo. Tipo y características de los materiales geológicos. Por lo menos saber qué rocas son. Características de los macizos rocosos. Están cómo es el grado de meteorización, tamaño de los bloques, familias de discontinuidades, orientación y características de las discontinuidades. Entonces, eso primero se tiene que determinar. 2. Conocer problemas geológicos que puedan afectar a la construcción. Por ejemplo, filtraciones que sean importantes. Puede haber estructuras angulares, cavidades y zonas tectonizadas, o sea, fallas bien definidas. Estados tensionales anisótopos, ¿ya? Terrenos blandos y expansivos, rocas agresivas y reactivas y rocas abrasivas y duras. Son cosas que podrían perjudicar. Cuantificar los datos y parámetros del terreno necesarios para el diseño del obra. Propiedades resistentes y deformacionales de los suelos, matriz rocosa y macizo rocoso. Y datos para la clasificación geomecánica. Entonces empiezo a recuperar toda la información. Y después recién puedo apuntar criterios para el diseño de lo que se quiera hacer. Fíjense, cuando las discontinuidades no están a favor y a fin de estabilizar un talud, estos son los pernos que se colocan. Son planchas de hormigón donde se introducen pernos profundos para que estos puedan sujetar el talud de roca y esto no se pueda deslizar. Entonces, esa es una solución, pero eso se decide cuando se observa la calidad del macizo rocoso, que se ve ahí que es bastante fracturado y también meteorizado, y las discontinuidades no hacen posible una estabilidad, más bien es inestable. Entonces se recurre a ese tipo de solución. Yo he visto Fíjense, que ponen mallas igual. Eso de la malla es para que no caigan rocas y dañen los autos, ¿sí? Pero no retiene al talud, ¿sí? Simplemente es por seguridad de los conductores. Puede caer una roca a la carretera y puede causar un accidente. Es lo mismo que cuando la volqueta está en la carretera, lo encarpan, ¿sí? Lo encarpan porque no tienen que caer objetos rocosos que puedan lastimar a las movilidades, causar un accidente. Entonces lo mismo es en el caso de poner malla. Bien, estudios previos de viabilidad. Eso se hace antes de un proyecto, se va al campo, se examina, se saca información. El anteproyecto quiere decir que ya tenemos una idea en la mente de cómo podría ser.
el proyecto ya se empieza a hacer el diseño como tiene que ser y después viene la construcción. Entonces, en base a todo lo que se ha visto y se ha diseñado, se construye y después viene la explotación o el uso del proyecto durante su vida. Entonces, la idea de esto es que primero tiene que haber un estudio previo. Se tiene que visitar en el campo, se tiene que buscar información y con esa información recién nos podemos imaginar cómo va a ser el trabajo. ¿Sí? Si no, no podemos hacer nada. Fases del proyecto, estudios previos, aquí está con más detalle. Aquí hay otro tipo de cosas. Estudios previos que se tienen que hacer. Bueno, aquí cuando se hacen mapas geológicos se hace esto. Ahí vamos a ir. Aquí están los sondeos que se hacen, pero esto es para suelos. ¿Sí? Algunos nomás son para rocas, esto es de suelos. Son barrenas que se hacen para el suelo. Estos son suelos. Esto es lo que han hecho ustedes cuando estaban en suelos. Y aquí viene la toma de testigos en roca. Entonces, los testigos salen de esta forma. No salen completos, ¿no? Siempre fracturados. Y aquí está el cálculo del RQD. ¿Cómo se calcula el Rock Quality Designation? El índice RQD representa la relación entre la suma de las longitudes de los fragmentos de testigo mayores de 10 centímetros y la longitud del tramo considerado. Entonces el RQD, longitud, la sumatoria de las longitudes de trozos testigo más de 10 centímetros dividido entre la longitud. Entonces cuando se ha sacado un testigo, ha salido así, en pedazos, no sale completo. Esto es roca ya totalmente triturada, y aquí ya no se ha recuperado. Entonces se empieza a medir tamaños de más de 10 centímetros. Este mide 35, esto mide una cantidad, pero no se toma en cuenta porque se tiene que medir más de 10 centímetros. Entonces, simplemente se toma este, se toma este y se toma ese. Se suman los tres y se divide entre la longitud total y se lo multiplica por 100 y sale un porcentaje, 48%. Eso quiere decir que es mala la calidad de la roca. Pero si salieran trozos completos, podríamos hablar hasta de muy buena su calidad. Entonces, de esa forma podemos calcular el RQD. Y eso nos sirve para poder evaluar si ciertos macizos rocosos son apropiados. Cuando uno va a construir un túnel, la construcción del túnel demanda que la roca cumpla requisitos. Entre esos está el Q de Barton y el RQD. Tiene que tener cierta puntuación. Si no, entonces no es apropiada. Bueno, ese es solo uno de los requisitos que debe cumplir la roca para el caso de un túnel. Fíjense, aquí hay una tabla, pero esto es más que todo para suelos. Este texto está mezclado con geotecnia de suelos. Aquí es también para suelos. Este no.
suelos. Este es el SPT. A ver. Este es el CPT. Está el esclerómetro, el martillo de Smith. Bien, esto es importante porque el martillo de Smith o el esclerómetro tiene su propia tablita. Dependiendo de la magnitud del golpe, puedo ubicar, y sabiendo la densidad, puedo interceptar y me da la resistencia a la compresión. No es que el martillo directamente me dice esto es 250, ¿no? Sino que me da un valor. Con ese valor recién tengo que entrar a una tabla que viene generalmente del fabricante y recién puedo conocer la resistencia a la compresión. No me da directamente el esclerómetro, sino me da una magnitud que tiene que... Inge, ¿cuál es el grado de precisión del esclerómetro? ¿Qué dices? ¿Cuál es la confiabilidad del esclerómetro? Es una confiabilidad baja, debe ser un 70-60%. Lo que tienes que hacer cuando tienes el esclerómetro, alrededor del punto donde vas a realizar la toma de la muestra, tienes que hacerte como un cuadradito, sacar 4 puntos en cada esquina y después sacas al medio. Y eso sacas el promedio, ¿ya? O sea, haces puntitos alrededor y sacas después al medio y el promedio es el que vale. Pero no es solamente promediar cualquier cosa. Por ejemplo, para sacar un punto, puedes hacer 5 disparos. Uno en cada esquina y uno al centro. Y ponte que de los 5 disparos, 3 están mal. ¿Por qué están mal? Porque, por ejemplo, la lectura te da 22, 21 y otro te da 40, el otro 45 y el otro 10. Entonces, obviamente, esos datos están mal y hay que descartarlos porque posiblemente ha golpeado una parte blanda o ha golpeado a una parte extremadamente dura que no representa toda la piedra o la roca. Entonces, aparte de conseguir los disparos en otros puntos cercanos, hay que descartar resultados que puedan ser equivocados. Y es decir, con eso se promedia y se saca un valor. Pero la precisión está entre un 60 a un 70%. No es infalible el esclerómetro. Simplemente es para tener una idea. Fíjense en este gráfico. Aquí hay una prensa para romper cilindro y aquí se han sacado muestras que se están también sometiendo a esfuerzo. Y aquí hay muestras testigo que se han sacado de roca. Entonces aquí está empezando a aplicarse a este cilindro para determinar el ensayo PLT, Point Load Test. ¿Sí? Este ensayo determina la resistencia a la compresión simple de fragmentos irregulares de roca o de estratos cilíndricos de sondeo. Bien, hay también un recuadro del PLT de este ensayo. Diámetro de la muestra. Y aquí tenemos este valor de IG. La correlación entre el índice IG y la resistencia a la presión de la roca referida a testigos de 50 milímetros de diámetro. Entonces aquí está IG y puedes interceptar y estos valores son los que estás buscando. Y aquí hay un ejemplito que muestra cómo hacer esto. Esto no nos interesa mucho.
Ahí está la roca. Ahí está también. Bien, estos ya son ensayos que se hacen en la roca. Ahora vamos a pasar a lo que es las proyecciones estereográficas. ¿Ya? Antes voy a sacar una pequeña evidencia. A ver, prendan sus cámaras. Por favor. Pasaremos a la proyección estereográfica. Bien, jóvenes, nos daremos un descanso de 10 minutos. Esta hora es terrible para estar en clases. La proyección estereográfica es un artificio geométrico mediante el cual podemos expresar elementos que tienen 3 dimensiones en un plano. Cuestión que favorece la comunicación para el cálculo en las disciplinas geológicas. Bien. Vamos a ir más adelante. Vamos a ver un repaso. Esto lo conocemos como macizo rocoso. ¿Sí? Este es el macizo rocoso. Aquí vemos las discontinuidades. Este está bastante fracturado y se nota que tiene cierto grado de meteorización. Y además parece que tiene filtraciones ocasionales. Entonces, este es de mala calidad. Los macizos rocosos lo consideramos a todo este conjunto que tiene bloques, matriz rocosa y también tiene planos de discontinuidad. La roca intacta, esto lo consideramos la matriz rocosa. Las discontinuidades son planos de estratificación, pueden ser fallas, zonas de corte, diaplasas, planos de foliación, contactos litológicos, vendillas, pliegues, diques o chimeneas, ¿no? Vamos a hablar acerca de las rocas, la diferencia con respecto a los suelos, la resistencia a la compresión generalmente es alta en el caso de las rocas. Y vamos a utilizar el término megapascales. No vamos a usar kilogramos centímetros, sino megapascales como hemos utilizado en suelos. Y la resistencia podríamos hablar de muy alta a muy baja. Esta generalmente es la resistencia de las rocas. Los suelos también tienen su propia resistencia. Por ejemplo, una roca blanda está entre 10 a 375. ¿Sí? En fin. Definiciones geométricas. Ya habíamos hablado esto y habíamos definido lo que era el rumbo. Entonces, rumbo es el ángulo que forma la proyección horizontal de la unión del plano con un plano horizontal con respecto al norte magnético. A eso lo llamamos rumbo. Entonces, es el plano que forma la recta intersección entre el plano que representa la horizontalidad y un plano horizontal con la dirección norte-sur.
¿sí? Bien. Buzonamiento en inglés se escribe como dip. El ángulo que forma entre el plano horizontal y la recta de la máxima pendiente contenida en el plano del En realidad esto se mide en forma vertical, mientras que el rumbo se mide en forma horizontal, mientras que el buzonamiento se mide en forma vertical. ¿Sí? Bien. Esto de acá se llama la falsilla de Wolf y esta se llama la falsilla de Smith. Entonces, en base a cualquiera de estas dos falsillas, creamos nuestras proyecciones que necesitamos, nuestras proyecciones estereográficas. Pues nosotros vamos a utilizar la falsilla de Wolf. Yo se los voy a pasar para que ustedes la tengan y puedan hacer su trabajo. La falsilla de Wolf, como vemos acá, ofrece ciertas ventajas, particularmente cuando es usada en construcciones geométricas, pero esta produce una distorsión mayor a medida que nos alejamos del centro de la falsilla y no guarda una proporción de áreas como lo hace la falsilla de Smith. Entonces, por eso utilizamos la falsilla de Smith. Ahora vamos a hablar de lo que es una proyección equiangular. Este es equirreal y esto es equiangular. Aquí se han equivocado. Fíjense, esto es un plano de discontinuidad y dentro de la roca se ve de esta forma. Entonces, lo que queremos hacer es representar esta inclinación dentro de la falsilla para que podamos hacer el trabajo. Esto de acá es la falsilla y este plano está representado en esta forma y define claramente lo que es. Y vamos a aprender a hacer esto. Entonces, haciendo proyecciones, tenemos un arco, una cuerda y este punto que se denomina el foco. Entonces, en base a un punto y un foco, podemos definir cómo es el ángulo, perdón, el plano de la discontinuidad. Si vemos esto de acá en planta, se lo representa de esta forma. Primero se ubica un rumbo, después se ubica el azimut, se mide. Esta medida se lo hace en base a las trazas que tiene la falsilla y contamos 90 grados y en este punto, que es más o menos por acá, ubicamos un foco. Entonces el foco y este punto define lo que es la orientación de la discontinuidad. Bien. Estas son las trazas que vienen enumeradas por ciertos grados. ¿Ya? Entonces, ese es el asunto. Vamos a ver más adelante cómo hacer este trabajo. La proyección equirreal es algo parecida. Define un punto polo y define un plano con forma de línea. Y generalmente en el plano se representa el polo como la discontinuidad. Entonces aquí tenemos las falsillas y aquí está el procedimiento para determinar. Fíjense, la brújula Burton nos ha determinado un rumbo de 40 grados y un buzamiento de 50. Eso hemos medido. Entonces, horizontalmente hemos medido 40 y verticalmente hemos medido 50 con la brújula Burton. Entonces, miren,
Agarramos esta falsilla y encima colocamos un papel cebolla, ese papel que es transparente. Entonces dibujamos sobre el papel cebolla el círculo de la falsilla. Y a partir de acá contamos el rumbo, que sería 40. Entonces, una vez que hemos contado 40, giramos este 40 y lo ubicamos en el norte. Entonces, después de rotar el papel hasta hacer coincidir con la marca del norte, medimos la dirección de este a oeste, lo que es el buzamiento. En este caso, el buzamiento se ha medido de esa forma y una vez que hemos girado, contamos 0, 10, 20, 30, 40, 50. Aquí es donde se hace. Miren, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Se encuentra una traza y se la empieza a marcar. A partir de este punto contamos 90. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Y este punto se llama el polo. Y cuando soltamos, aparece el plano y el polo. Al final, el que nos interesa es el polo. Entonces, haciendo este tipo de trazas, podemos hacer incluso ejercicios. Podemos hallar la intersección de dos planos. Podemos hallar la intersección de dos líneas. Podemos hallar la intersección de dos planos o el plano con una línea. Podemos hacer muchas cosas utilizando este método de la proyección estereográfica X-real. Bien, mire, podemos determinar la línea de intersección de dos planos. Podemos también determinar el ángulo que forman dos rectas que se intersectan. También podríamos determinar, bueno, aquí es un método alternativo. Bueno, esto es lo que vamos a hacer con los focos, pero podríamos determinar muchas cosas en base a esto. Ahora les voy a mostrar cómo hacer este trabajo. Vamos a ver un video que es bien cortito. Y mañana tráiganse una hoja o varias hojas de tamaño carta o oficio, depende de ustedes, de papel cebolla, ¿ya? Para poder practicar, va a ser importante eso, ¿sí? Vamos a hablar sobre este tema de las falsillas. A ver, voy a activar los videos. Mañana vamos a practicar y esta es pregunta casi segura de los exámenes, así que tenemos que practicar siempre. Mañana va a ser presencial, Inge. No, la siguiente clase, no hay presenciales, clases jóvenes. Lo primero que tenemos. No hay clases presenciales. Ya. A ver, les voy a compartir la pantalla para que lo vean. Lo primero que tenemos que aprender para manejar la falsilla de Wolf es a situar los puntos sobre la esfera. Tengamos siempre en mente que la falsilla de Wolf es una representación en dos dimensiones de una esfera que en realidad tendría tres dimensiones.
Estos puntos pueden representar tanto la posición de las caras, con el mismo significado con el que la hemos estado manejando en la proyección estereográfica, como el punto donde cualquier recta corta a la esfera. Por ejemplo, un isótono. Existen dos formas fundamentalmente de expresar la posición de los puntos en la esfera. Uno es la denominada coordenadas geográficas y el segundo, relativamente más complejo, son las coordenadas esféricas. Cuando vamos a explicar primero cómo representaríamos puntos expresados mediante coordenadas geográficas, haremos el ejemplo de los puntos A y B, y después pasaremos a explicar las coordenadas esféricas mediante los ejemplos de los puntos C y D. Las coordenadas geográficas, como se puede observar por su propia notación, son muy simples. En realidad reproduce un poco el esquema que utilizamos, por ejemplo, para explicarle a alguien cómo se va a un determinado sitio. Le decimos que avance 3 calles, por ejemplo, en tal dirección, y después que gire a la derecha y avance 2 calles. Pues de esta forma, una coordenada geográfica va a venir expresado mediante un desplazamiento norte-sur o mediante un desplazamiento este. Empezaremos representando la cara A de coordenadas norte 38, este 51. La representación es tan simple como contar 38 grados hacia el norte. Recuerdo que cada división mayor de la ofensilla de Woolf representa 10 grados, por tanto esto serían 10, 20, 30, 38 vendríamos aquí. Y a continuación nos desplazaríamos 51 hacia el este, 10. Lo primero que tenemos es 30, 40, 50, 1, pues sería la mitad de una división pequeña, que representa 2 grados. Esta sería, por tanto, nuestra cara A. Vamos a representar a continuación la cara B, que tiene como coordenada sur 58, este 20. Pues de la misma forma que hemos hecho antes, contaremos 51 grados hacia el sur, 10, 20, 30, 40, 58 y 20 hacia el este. 10, 20. Y esta posición representaría nuestra cara. Como se ha podido observar, realmente las coordenadas geográficas son muy sencillas, pero no tienen mayor valor geométrico, científico, por decirlo de alguna forma, y por supuesto no nos van a permitir traducir a la posición de la esfera, por ejemplo, caras expresadas mediante sus índices de miles. Para ello vamos a necesitar utilizar un modo más científico de expresar las caras, como son las coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas se componen de dos ángulos, denominados Φ y Rho. El primero de ellos, Φ, me va a representar la posición de la cara según la horizontal. Es decir, imaginamos nuestra esfera dividida por una serie de planos verticales, de forma que asignaremos arbitrariamente el valor Φ0 a la dirección este, y cada vez que nos desplacemos en el sentido de las manecillas del reloj, Φ será positivo, en sentido contrario a las manecillas del reloj será negativo. Por tanto, si buscamos una posición como la de la cara D, Φ32, se trataría simplemente de localizar un plano que esté girado 32 grados desde el este en dirección, en este caso, hacia el sur. 10, 20, 30, 2 graditos más, la posición de este plano sería Φ30. Por tanto, el este recibiría la denominación Φ0, el sur Φ90, el oeste Φ180, el norte Φ-90. Porque tendríamos que desplazarnos 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por supuesto, el oeste podría expresarse tanto
mediante phi 180 como phi menos 180. Ambas situaciones serían completamente equivalentes. Empezaremos pues por localizar la posición correspondiente a phi 159 para representar la posición de la cara P. Quiere decir que tendríamos que contar primero 90 grados hacia el sur y después seguiríamos 100, 110, 120, 130, 140, 150 y en esta posición sería donde el plano phi 159 cortaría al límite de la esfera. El segundo ángulo, el ángulo ρ, me va a expresar la posición vertical de la cara, dicho de otra forma, la distancia que tiene el punto sobre la esfera medida en ángulo respecto al polo superior de la esfera, al centro de la esfera. Por tanto, necesitamos mover la transparencia de forma que podamos contar estos 41 grados correspondientes a ρ. Para ello, aprovechamos la posibilidad de girar la transparencia y desplazamos nuestro plano phi 159 a esta posición en donde tenemos la posibilidad de contar el ρ. Entonces, contaríamos 41 grados desde el centro, tendríamos 10, 20, 30, 40 y medio cuadrito más, y esa sería, una vez recuperado la posición normal de la torcilla, la posición de nuestra cara. Sí. De la misma forma, y para terminar, vamos a representar también la cara D, que viene expresada como phi 32, ρ 41. Para ello localizaremos primero la posición del plano phi 32, 10, 20, 30 y 2, que sería el punto de corte del plano phi 32 al límite de la esfera. Giramos hasta buscar una posición donde podamos contar cómodamente ρ. Y en ese momento contamos desde el centro 10, 20, 30, 40 y 1. Y una vez recuperado la posición normal de transparencia, esa sería la posición de la cara. Con esto ya estamos en condiciones de situar puntos sobre la esfera que en principio van a representar caras. Más adelante, en uno de los vídeos posteriores, explicaremos cómo podemos calcular a partir de los índices de Miller las coordenadas phi y ρ, pero al mismo tiempo también estos puntos pueden representar, como hemos comentado previamente, aquellas situaciones en las cuales determinadas líneas, por ejemplo, bajas de zona, cortan a la esfera. Sabemos que los planos no paralelos del espacio se intersecan en una línea. En este vídeo vamos a mostrar cómo identificar esa línea de intersección y cómo orientarla. Para ello, lo primero que hacemos es representar los dos planos que conocemos. Ya sabemos representar planos, así que representamos los dos planos. El primero de ellos con una dirección norte 22 grados, un desplazamiento de 26 grados hacia el noroeste. Y el segundo con una dirección norte 140 y un desplazamiento de 78 grados hacia el suroeste.
sabiendo que la intersección de las dos líneas de los círculos mayores es un punto. Este punto representará la línea de intersección de los dos planos que representan esos círculos mayores. Si queremos determinar la orientación de esa línea, hacemos, como ya sabemos, llevarlo al eje este-oeste, medir su inversión 10, 20, 24 grados y marcamos en el exterior, lo vamos a llevar al norte-sur y leemos su sentido de inversión hacia los 314 grados. También podemos determinar cuál es el cabeceo de esa línea en cualquiera de los dos planos que la contienen. Para ello, como ya sabemos también, llevamos el plano al eje norte-sur, el círculo mayor, y medimos su cabeceo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 68. 68 de cabeceo desde el noroeste, o su suplementario desde el sureste. En el otro plano haríamos lo mismo, exactamente igual, llevando al norte-sur, dividiendo 10, 20, 25 grados de cabeceo desde el noroeste, o su suplementario desde el sureste. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí les traigo un nuevo video en Geotecnia by Poblex y vamos a hablar sobre lo que es proyecciones estereográficas. Tipos de proyección estereográfica. Hay dos tipos de proyecciones o falsillas estereográficas: la falsilla de Schmidt y la falsilla de Wolf. Vamos a ver la falsilla de proyección estereográfica de Schmidt. Es esta. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar ambas? La falsilla estereográfica de Schmidt o la proyección estereográfica de Schmidt nos muestra aquí una zona en los polos superior e inferior, norte-sur, que no son totalmente circunferenciales, sino más parecen abanicos o semicircunferencias achatadas. La característica principal de la falsilla de Schmidt es que tiene las distancias correctas y los ángulos falsos. Este tipo de falsilla se utiliza más que todo en el análisis de los taludes. Proyección estereográfica de Wolf. La proyección estereográfica de Wolf es esta. Como pueden notar, la gran diferencia de los hemisferios norte y sur son más circunferenciales, ¿no? Y la característica principal de esta proyección es que los ángulos son correctos y sus distancias son falsas, totalmente inverso a lo que es la falsilla de Schmidt. Vamos a darnos una esfera, imaginarnos una esfera, y lo vamos a cortar con un plano geológico. Lo que va a proyectar esta esfera es un círculo máximo, y si nosotros utilizamos solo la mitad de la esfera, es decir, el hemisferio sur de la esfera o la parte sur, vamos a obtener esto, donde aquí tenemos lo que es el hemisferio sur, y tenemos lo que queda de nuestro plano geológico, donde vamos a apoyar una recta de buzamiento. Y este plano puede rotar por todo el hemisferio sur, desde los 0 grados hasta los 360 grados. Y el plano puede moverse con un ángulo de buzamiento o un ángulo de inmersión desde los 0 grados hasta los 90 grados. Desde aquí también podemos medir desde los 0 grados hasta los 90 grados. Y a partir de esa recta de buzamiento, con un ángulo de 90 grados, proyectamos una línea que choque con el hemisferio sur. Y eso nos va a arrojar el polo.
Entonces el polo está siempre a 90 grados de donde termina el plano geológico. En esta cara va a estar proyectado nuestro plano inclinado y va a ser representado en la forma de traza o curva ciclográfica. Entonces, a partir de esta recta, marcando 90 grados, vamos a obtener lo que es el polo, hacia el lado donde se está cerrando nuestro plano inclinado. Entonces, la vista en planta de esto va a ser representada de esta forma, donde aquí está nuestro polo, y la curva del plano inclinado va a estar proyectado acá, la traza psicográfica del plano. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo trazar las discontinuidades que me da esos datos, ¿no? 140, 80, 350, 70, 210, 40. ¿Qué nos quiere decir estos números? El primer valor nos representa lo que es la dirección de buzamiento. Y el segundo valor nos representa lo que es el ángulo de inmersión o el ángulo de buzamiento. Entonces, la dirección de buzamiento puede variar de 0 grados hasta los 360 grados. Y el ángulo de buzamiento solo varía desde los 0 grados hasta los 90 grados. Vamos entonces con la primera discontinuidad. Discontinuidad 1 menos 140, 80. Entonces, vamos a marcar primero el ángulo en sentido horario, 140, y lo vamos a llevar a la horizontal más cercana. Una vez que hemos hecho eso, vamos a medir el ángulo de buzamiento desde la horizontal más cercana. Desde aquí medimos entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Y vamos a marcar nuestro meridiano. Entonces, nuestro meridiano se va cerrando hacia la izquierda, es decir, una C invertida. Nuestro polo va a quedar en esta zona, exactamente a 90 grados desde este punto. Lo vamos a marcar. Y eso sería entonces 90 grados desde este punto hacia este punto. Por lo tanto, nuestro polo 1 sería ese, nuestra discontinuidad 1. Lo que nos quedaría ahora es volver a coincidir ese norte con el norte. Y nuestro resultado final sería ese. Para la discontinuidad 2, tenemos el valor de 350 y 70. Hemos dicho que el primer valor es la dirección de buzamiento y el segundo valor es el buzamiento. Marcamos entonces 350. Luego llevamos a la horizontal más cercana. Después medimos el ángulo de buzamiento. Como mi horizontal más cercana está en este lado, del lado izquierdo, desde ese lado voy a empezar a contar 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Y vamos a marcar ese meridiano. Entonces, como mi meridiano se va cerrando hacia la derecha, como una C, mi polo va a quedar en esa zona. Exactamente a 90 grados desde ese punto. Marcamos entonces el polo. Ese sería entonces el polo 2 para la discontinuidad 2. Y este polo va a estar obviamente 90 grados. Lo que nos daría sería volver a colocar el norte con el norte. Ahí. Y como resultado tendremos. Y por último, la tercera discontinuidad, tenemos 210, 40. Dirección de buzamiento, 210 y buzamiento 40. Marcamos entonces 210 grados. Una pequeña línea. No es necesaria esta pequeña línea, solo lo marco esto para que se ubique mejor. Como va rotando. Y llevamos a la horizontal más cercana. Una vez eso,
Vamos a medir nuestro ángulo de buzamiento, 40 grados. 10, 20, 30, 40. Y medimos nuestro hemisferio de los 40 grados. Aquí está. Entonces, como mi hemisferio se cierra hacia la derecha, entonces hacia ese lado va a estar nuestro polo. Medimos 90 grados de acá hacia acá y vamos a marcar nuestro polo. Y entonces nuestro polo número 3, la discontinuidad 3. Nos restaría ahora sería volver a colocar o coincidir norte con norte. 90 grados y coincidir norte con norte. Como resultado tendríamos eso. Entonces, como resultado, haciendo coincidir norte con norte, tendremos 3 discontinuidades en nuestro papel cebolla. La primera sería acá, con un valor de polo. Siguiente discontinuidad, su valor de polo. Y tercera discontinuidad con su ubicación. Determinamos nosotros entonces la ubicación del polo. Como el polo es un punto, entonces, ¿qué me quiere decir este valor? Medimos entonces 310, como va de 2 en 2, serían 312, 14, 16, 18, y como está en medio, 19. Dirección de buzamiento es el ángulo donde se encuentra. Y 18 es el ángulo de inmersión. Vamos a contar 10, 12, 14, 16 y 18. Para el polo 2 sería 158,66. ¿De dónde salen esos valores? Vamos al polo 2, aquí está. Medimos entonces 150, 52, 54, 56, 58. A esa altura se encuentra mi polo 2. A esa dirección. 158. Y el buzamiento, 66. ¿Por qué 66? Vamos a medir 10, 20, 30, 50, 60. Y de aquí, 2, 4, 6. Aproximadamente. Y el polo 3, vamos a medir 10, 20, 30, 40, 50. Más o menos por acá se encuentra. Sería 56, 57, ¿no? Porque se encuentra en el medio. Y su ángulo de buzamiento sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 62, 64. Por eso es 57 y 64. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, entonces se pide mucho. No olviden darle like para que suba más contenido. Bien, ya han visto cómo utilizar este último video, ha sido bastante claro. Así que vamos a repasar, ¿ya? Primero vamos a ubicar un plano de discontinuidad, ¿ya? Hemos medido con la brújula 40 grados de rumbo y 50 de cruzamiento. Entonces aquí tenemos el rumbo 40, ubicamos en el centro, digo en el norte, y medimos 50 a partir del este. Y hacemos la traza y contamos 90 y tenemos el polo. Y tenemos al final este. Esto es una discontinuidad. Ahora, si queremos la intersección de dos planos, o sea, la línea que resulta de la intersección de dos planos, 40, 50 y 160 con 30, dibujamos las dos trazas y de la distancia más corta medimos. En este caso es 28
20. Y a partir del norte contamos cuántos son en grados y esto va a ser su buzamiento. Perdón, su rumbo va a ser 200.5 y su buzamiento es su buzamiento es 20.5. ¿Sí? Este es su buzamiento y esto que se mide acá es el rumbo. Entonces sencillamente se hace. Determinar el ángulo entre dos rectas. Dibujamos las dos rectas. Fíjense, este A y este B son las rectas de los planos y lo ubicamos a una traza y empezamos a contar esta medida. Entonces eso resulta ser el ángulo. Entonces de esa forma podemos empezar a practicar con la falsilla de Smith, ¿sí? Que generalmente lo utilizamos para planos. Ahora, este es el método alternativo que habíamos visto en el primer video, pero no es importante. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ver la representación y el análisis de las mediciones en campo. Entonces, una vez que nos ubicamos en el macizo rocoso, empezamos a dibujar los planos y analizar. Cuando encontramos juntas el foco, lo representamos como una línea blanca, un punto blanco, las fallas, un punto oscuro, y los planos de estratificación, los focos, como un triángulo invertido. Pero fíjense, después de haber dibujado varias discontinuidades, podríamos tener esto. Aquí hay casi 351 polos, alto. Entonces, fíjense, a medida que dibujamos, va empezando a formar agrupaciones. Y esas agrupaciones nos dan algunos significados. Por ejemplo, podríamos empezar a utilizar métodos que no tenemos ya tiempo para verlos. Y podríamos sacar algo parecido a las curvas de nivel. ¿Sí? Aquí sacamos algo parecido a las curvas de nivel, que eso nos indica el tipo de falla que podríamos tener. Vamos a ver más adelante. Si yo tengo esto, a ver, fíjense, tengo una concentración de focos en la parte posterior. Eso me define una falla plana de un talud. Si tengo dos concentraciones de focos en la parte de atrás de la línea, tengo una falla del tipo cuña. La falla del tipo volteo por lo general aparece en una concentración de polos que está por delante del arco del plano de falla. Entonces, esto me sirve para poder identificar el tipo de falla que va a tener un talud. Entonces, no tenemos tiempo ya para hacer ese trabajo, pero simplemente se lo estoy mencionando cómo se hace. Y también hay otras cosas que también se hacen. Bien, vamos a ir al texto y vamos a continuar. Este documento se los voy a subir también a Classroom hoy. Y vamos a entrar al capítulo. Estos son los instrumentos que se utilizan para los ensayos. Y vamos a entrar a lo que son los taludes de roca. ¿Sí? Entonces, la proyección estereográfica nos ayuda a poder determinar los taludes, de identificar los taludes y ver las fallas, y también evaluar el factor de seguridad de los taludes. Las partes de un talud: cabecera, pie, la altura del talud y el ángulo. Puede haber también en esta forma taludes: el ancho de la berma, la altura del banco, ángulo general y ángulo del banco. Generalmente estos taludes, si están bien hechos, sirven para estabilizar.
Bien, aquí también hay taludes de suelos. ¿Qué es lo que influye en la estabilidad? Pues factores geológicos. Mucho depende de la litografía, de la estructura geológica, las cargas y otro tipo de factores climáticos que sirven para estabilizar un talud o hacer lo contrario. No importa si el talud es roca o es suelo, igual puede fallar, igual se puede deslizar. Entonces, por eso conviene que vayamos a identificar cuál es el factor de seguridad sin importar si es roca o suelo. Entonces, vamos a ver que más aquí adelante muestra que el agua es el principal causante del deslizamiento de un talud. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente el talud tiene cierta cantidad de agua por dentro que encuentra un equilibrio. Pero cuando llueve, se infiltra agua y el nivel freático dentro del talud empieza a crecer y eso genera un exceso de presión de poros que hace que se puedan dividir estas fallas. O sea, empieza a separar los planos de las discontinuidades y el agua hace que el talud ceda. Entonces, realmente esto se debe por el asunto de del agua. Fíjense, si queremos calcular el factor de seguridad de un talud, podríamos recurrir a esta forma. Este es un talud que tiene falla plana. Miren, esta es la falla plana y esta es la presión hidrostática del agua. U es la presión, la resultante de la presión hidrostática que ejerce el agua sobre el talud. Este de acá es un pozo, ¿ya? Este es un pozo donde hay contenido de agua y el agua de este pozo también empuja al talud, pero cuando hay un pozo la distribución hidrostática es diferente. Entonces, la resultante de esta presión hidrostática es U de abajo y de esta presión hidrostática del agua del pozo es B chica. Entonces, este empuja y ocasiona la falla del talud. Pero si no hubiera un pozo o una grieta, entonces simplemente tendríamos este valor de U. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ir más adelante. Aquí esto es para suelos. Vamos a ir más adelante. Tipos de rotura. Vamos a ver taludes en roca, que es lo que nos interesa. El primer tipo de rotura es la falla o rotura plana. Esto se desliza sobre un plano de falla. Hay también la rotura circular de pie. Hay esta que es rotura circular profunda. Y también tenemos esta rotura poligonal. Finalmente en roca se presenta esto. Tenemos roca que está alterada, roca sana, y esta parte de aquí está también meteorizada, y se define un plano de deslizamiento. Entonces entra agua por acá, ejerce presión y esto se viene para abajo. Entonces muchas veces también la forma del talud y demás puede causar cierta resistencia al deslizamiento. Esto es cuando tengo cierta dilatancia. Y aquí están las fallas que estábamos viendo según las falsillas. La rotura plana se refiere a esta. Fíjense, en la rotura plana, los focos se encuentran atrás, o los polos. ¿Sí? Hay agrupación de polos en la parte de atrás, indica una rotura plana. Una rotura en cuña es cuando aparecen dos acumulaciones de polos en la parte de atrás, indica una rotura en cuña. Y una falla por vuelco aparece en la parte de adelante del talud, la ubicación de los focos. Entonces, para poder observar esto, por lo menos tengo que hacer entre 300 a 400 representaciones de discontinuidades y eso me puede dar una idea del tipo de falla que voy a tener.
en base a los focos que tenga registrados en la pasilla. Bien. La rotura en cuña se debe, esta es la mecánica, ¿sí? Realmente será cuando tengo algo así, mientras que la rotura plana sencillamente es de esta forma. Entonces aquí hay un ejemplo de eso. Aquí está cómo se puede ver en la proyección estereográfica. Esto de aquí, esa es la cuña. Fíjense. Aquí hay otro tipo de fallas. Aquí estamos con diaclasas. ¿Sí? Ese es otro tipo de falla de talud. Rotura curva. En fin, ahora vamos a ver el análisis de estabilidad. Aquí entra lo que son las ecuaciones. Para calcular el factor de seguridad, tenemos que dividir las fuerzas estabilizadoras sobre las fuerzas desestabilizadoras. Entonces, esta es la física del problema. Vamos a ir directamente a la solución. Aquí está hablando de suelos. Nos interesa los suelos. El método de Taylor es para suelos. El método de Hook-and-Bray también para suelos. Vamos a ir, el método de Bishop simplificado es en suelos. Habíamos visto esto también nosotros. Y aquí está. Taludes en rocas, ¿no? Rotura plana, el factor de seguridad es la cohesión por el A, que sería toda esta área de acá, por el peso del talud de roca, el coseno de alfa, que es la longitud de la inclinación de acá, ¿sí? Alfa, menos, si es que tenemos la presencia de agua, la resultante de la presión hidrostática por la tangente de phi dividido el peso por el seno de phi. El peso por el seno de phi es la fuerza desestabilizadora. Y esta es la fuerza estabilizadora, lo que está en el numerador. Ahora, si es que tenemos una grieta de tracción rellena, tenemos una ligera modificación. Esto se refiere a cuando tenemos esto, donde está esta grieta. Entonces, cuando tenemos esta grieta, se introduce un valor adicional. Les voy a mostrar dónde está esto. De la fuerza hidrostática. Esta grieta define esta fuerza hidrostática B. Y aquí esta parte define la fuerza hidrostática U. Cuando tenemos esa grieta, tenemos el valor de B y el valor de U. Y calculamos el factor de seguridad. Y el U y el B lo calculamos de esta forma. Esto vamos a hacer ejercicio, ¿ya? El día siguiente sábado. Y tenemos de esa forma calcular la rotura plana. Ahora, si tenemos la rotura en cuña, utilizamos el ábaco de Hook-and-Bray. Estos ábacos les voy a pasar la siguiente semana, los tengo, me ha costado mucho conseguirlos. Pero tenemos dos planos que definen una falla en cuña, con sus respectivos ángulos. Y empezamos a ubicar en los ábacos y utilizamos una forma bien sencilla que es factor de seguridad es A por tangente de U, perdón, de tangente de A más B por tangente de B. Entonces el factor de seguridad simplemente es hacer esta multiplicación, pero estos valores se obtienen a partir de los ábacos de Hook-and-Bray. Entonces esto es para fallas en cuña y lo vamos a hacer la siguiente semana. Bien. Entonces, aquí hay un poco de la mecánica de los polos. Este es el método gráfico que podemos hallar mediante
el coeficiente de seguridad utilizando el método gráfico es complicado, pero también da un valor aproximado. Este es el método de Young, que es algo parecido, pero no vale la pena. Si es que tenemos fallas al vuelco, podríamos utilizar ese método de Young, ¿ya? Pero no es necesario. No es parte de nuestro objetivo. Y ese es el programa que se utiliza para evaluar las fallas de talud. ¿Sí? Entonces, esto simplemente lo vamos a ver como teoría. Ya, ¿cómo estabilizamos los taludes? Esto es importante. La idea es de que el talud no ceda. Así que hay varias formas de estabilizar. Una forma, fíjense, es añadiendo peso en la parte de abajo y quitándole peso en la parte de arriba. Se excava esto y se lo pone aquí y de esa forma el talud puede estar estabilizado. Otra forma es colocar gaviones o un muro de contención, colocar un relleno y de esa forma el talud agarra. Otra forma es excavar un pozo y empezar a drenar todo el agua que puede ocasionar el deslizamiento del talud. Y finalmente, lo que se puede hacer es colocar pernos y se pueden hacer inyecciones de concreto. Entonces se hace una perforación grande, se inyecta concreto y se añade un perno. ¿Ya? Un perno que es una barra de acero que se ancla aquí en este concreto y eso soporta o ayuda a retener el talud. Más aquí arriba hay una ecuación para poder calcular esto. Les voy a mostrar. También podríamos hacerlo. Aquí está el perno. Entonces, podríamos calcular la fuerza T, la tracción que ofrece el perno, y con eso se puede dimensionar el espesor del perno o del perno para poder construir. Entonces, más aquí está esa ecuación. ¿Dónde está esto? Aquí está T. Entonces, aquí está, esta es la ecuación que se utiliza. Y aquí hay un ejemplo de cómo se puede emplear esta ecuación. Se calcula el valor de T, que ahí le ha salido 27 toneladas, y con eso puedo diseñar cómo va a ser este perno y los anclajes que va a tener. Entonces, esta ecuación es la que se utiliza para los pernos. Eso vamos a hacer también el día sábado. ¿Ya? No pierdan cuidado. Entonces, se pueden colocar pernos y contrapesos y quitar pesos, aliviar el talud para evitar. Esto del pozo también se ve lo que se llama la zanja de coronación. Ustedes han debido ver que yendo hacia Cochabamba, Punata, por la zona antes de Uspauchpa, han hecho encima del talud, han hecho como una zanja que rodea el talud. ¿Alguien se ha dado cuenta? ¿Sí? Una zanja que bordea. Eso se llama la zanja de coronamiento. Entonces, el agua viene y en vez de infiltrarse en el talud, se va por ambos lados y evita de que el agua se entre al talud. Porque cuando el agua moja el talud, aumenta de peso y ocurre un deslizamiento. Porque el factor de seguridad de los taludes está en función a su peso. Van a ver. Fíjense, el factor de seguridad está en función al peso. O sea, mientras más peso tenga, es peor. Entonces hay que aliviar. Y cuando el suelo se moja, se humedece, entonces aumenta significativamente de peso. Algunas personas arreglan de esta forma, colocan gaviones y le cambian la inclinación del talud, colocando aquí material y eso hace de que esto se estabilice y colocan drenajes.
¿sí? Tubos por adentro para que el agua o el nivel freático que esté aquí adentro pueda drenarse y de esa forma no humedece el talud ni aumenta de peso. Tal vez si ustedes han viajado al trópico en transporte por tierra, han debido ver que los taludes tienen mangueras. ¿Sí? ¿Han visto? Sí, Van a darse cuenta. Tienen mangueras porque tratan de sacar el agua que está ahí adentro para evitar de que esté seco. Entonces, eso también es una forma de estabilizar. Aquí se puede poner también bloques pesados y cambiar el ángulo del talud para poder estabilizar. Aquí, fíjense, están construyendo eso para poder estabilizar este talud. Y también se utilizan medidas de drenaje. ¿Sí? Aquí hay un muro de contención y un sistema de drenaje, una galería filtrante que empieza a drenar. Y fíjense, hay varias cosas que se pueden hacer para quitar el agua. La idea es de que no tiene que haber agua, porque el agua es el principal causante de la falla de un talud. Entonces aquí está cómo trabaja el agua. Si se coloca un pozo, entonces el pozo se recupera el agua y esto se bombea. Esta es una galería filtrante. Entonces la galería filtrante capta el agua que está dentro y se la puede bombear. Lo mismo acá. Aquí se está empezando a trabajar en eso. Fíjense, aquí han colocado micropilotes para poder agarrar el talud, que son como clavos, que son vaciados de concreto. Aquí también se utiliza otro método. Aquí se está utilizando clavos, que es esta forma. Eso es para poder estabilizar el talud. Esto es caro. Entonces, por eso, antes de hacer esto, hay que analizar primero la geotecnia de la roca y ver si es viable o no. Aquí están, fíjense. Aquí también están los anclajes. Aquí están los gaviones. Esa es la zanja de coronamiento que les estaba diciendo. ¿Sí? Aquí está lo mismo. Fíjense, aquí también se han puesto micropilotes. Aquí también se ha estabilizado. Lo mismo. Aquí está lo que decía su compañero de la malla, ¿no? Pero este es superficial. Bien. Luego viene... Inge, cuando hacen esos muros de contención, ¿alguna vez había visto colocar mallas? ¿Eso es para, en vez del acero estructural? no. No. Entre el muro y el suelo, ¿tú dices? No, ¿O qué estás hablando? conjuntamente con el Inge, con el muro de contención, se ha hormigonado malla. Eso es para contrarrestar la retracción y la contracción del concreto. ¿Sí? Eso es para que no se fisure nomás. ¿Ya? Pero la verdad es que nunca he visto eso, pero tendría que ser para eso. No creo que sirva para acero estructural. Porque el acero estructural del muro es longitudinal, no es transversal. No, su fuerte es el longitudinal. A ver, aquí se empieza a hacer calicatas donde se puede sondear cuál es el plano de falla con perforaciones. Y fíjense, se ha ubicado cuál es el plano de falla y se puede dibujar de esa forma, ¿no? Aquí hay algunos datos sobre excavación de taludes en roca, ¿sí? Que realmente se utilizan explosiones y demás cosas. Bien,
Ahora veamos esto que es muy importante, cimentaciones en roca. Cuando hablamos de cimentaciones, estamos hablando de fundaciones. Generalmente cuando construimos fundaciones, las apoyamos sobre el suelo, ¿sí? Las zapatas. Y tenemos que calcular la capacidad admisible del suelo para ver si el suelo soporta la fundación. Eso van a ver en noveno semestre en la materia de fundación. Pero alguien podría pensar y decir, si yo fundo sobre roca, no hay ningún problema. Siempre va a aguantar la roca es noble y demás. Pero no siempre es así. Si fundas un puente o fundas algo pesado, puede que la roca falle y vas a tener problemas. Así que estos métodos que vamos a ver acá, especialmente el método de Serrano y Olaya, nos ayudan a determinar cuál es la capacidad admisible de carga que pueden tener las rocas. ¿Sí? Tengo un texto que está explicando esto con más detalle, pero simplemente lo vamos a ver acá de forma teórica. Y cuando hagamos ejercicios, que lo vamos a dedicar todo el siguiente sábado, así que por favor, asegúrense de estar presentes y también traigan sus papeles cebolla, ¿ya? Cuidado que estén viniendo así con las manos al bolsillo y no van a poder hacer las proyecciones estereográficas. Entonces, vamos a ver el método de Serrano y Olaya. Generalmente, la roca tiene que identificarse dependiendo de los grupos. Fíjense, grupo 1, hablo de roca intacta. Grupo 2, con una sola discontinuidad. Grupo 3, con 2 discontinuidades, y así sucesivamente. Esto ya habíamos visto en capítulos anteriores. Entonces, sobre este tipo de roca, sobre este tipo de roca se empieza a fundar las fundaciones. Y el bulbo de cargas se empieza a mostrar aquí, que ejerce la fundación sobre la roca. Bien, entonces vamos a definir algunos valores. Este método de Serrano-Olaya considera si se está fundando sobre un terreno inclinado o es plano. Este sigma 1 indica la presión vertical actuante del contorno 1. O sea, si es que hay alguna fuerza o carga, que generalmente se toma en cuenta el valor de 1 pascal por defecto del peso mismo del suelo, que actúa adyacentemente a la fundación. Esto tiene una importancia en cuanto a la resistencia. Luego se considera el ángulo de la actuación de la carga. Si es que va a ser directamente vertical o va a tener una inclinación con una componente horizontal o vertical, y se toma en cuenta la inclinación I2. Después encontramos el valor de alfa, que es la inclinación de esta parte del suelo, y con eso calculamos el valor de beta y el valor de kappa. La carga de hundimiento pH se calcula de esta forma. Beta igual a n sub beta, que lo tenemos de tablas, menos el valor de kappa. Entonces, este valor de beta lo calculamos de esta forma. M, que es un coeficiente, sigma CI es la resistencia a la compresión de la roca, dividido entre 8, que se puede calcular de esta forma. Base al RNR, el índice de Leonowski, lo calculamos de esta forma. El valor de kappa se lo calcula también de esta forma. N beta se tiene que calcular en base a NC y NQ, y el valor sigma asterisco 0,1. Este valor de sigma asterisco 0,1 es esta carga de acá, de contorno 1. Entonces, N beta se calcula en base a esto.
calculamos el valor de sigma asterisco 0,1, ubicamos el ángulo de inclinación y en la vertical ubicamos el factor n beta. Pues una vez que tenga ese n beta, ya puedo calcular completamente la carga de hundimiento. Entonces, una vez que tenga la carga de hundimiento, puedo calcular el factor de seguridad en base a estos dos criterios. El valor de F es igual a Fp por Fm. Entonces, el valor de Fp puedo calcularlo de esta forma, ¿sí? Fp podría calcularlo en base a sigma Ci, el RMR, y en la región que este contenga voy a calcular el valor de Fp. Para el otro voy a utilizar una tablita que no está aquí, Fm, que por lo general va por 1, dependiendo de la capacidad de compresión de la roca. Para sigma Ci mayor a 100, este valor de Fm va de 5 a 8. Pero cuando tengo menor a 12.5, Sí. va. Entonces, de esa forma calculo el valor de F en base a Fp y F. Y este resulta ser el factor de seguridad, ¿sí? Entonces, pH es la carga admisible y F es el factor de seguridad. pH es la carga admisible en el momento de la falla y F es el factor de seguridad que tiene el tanque. Entonces, este método es muy importante y me ayuda a determinar el asentamiento de roca. Vamos a conocer también el método canadiense y también el otro método de Terzaghi para rocas. A ver si les voy a mostrar, lo tengo acá. A ver, denme un momento. Aquí está, a ver, voy a compartirlo. Aquí tengo cómo aplicar el método de Serrano y el método de Terzaghi para capacidad de apoyo en rocas, ¿sí? Terzaghi en base al RQD, el Rock Quality Designation, el método de Serrano-Olaya, que aquí se muestra un ejemplo, y aquí hay cómo obtener esos valores, se está explicando mejor, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo que vamos a ir resolviendo del método de Serrano y Olaya. Tengo otro que es más específico. A ver, un momento.
Ya lo he encontrado. Fíjense esto. Aquí hay varios métodos. El primero es el método canadiense, que está solamente orientado para roca sana. Que capacidad de apoyo QSP por QU del núcleo. Entonces se utiliza este abaco con el método canadiense y se puede hallar la capacidad admisible que tiene la roca. El método de PEC es cuando el RQD está dentro, se determina a partir únicamente del RQD promedio de la roca dentro de una profundidad B, por debajo del cimiento, a menos que el RQD bajo 0.5D sea mucho menor que el que antes consideramos. O sea, simplemente cuando queremos capacidad de apoyo debajo hasta una distancia B de la fundación. Pues aquí se tiene el valor de RQD, con esto se calcula la capacidad admisible y con esto estimamos algunos valores que necesitamos para esta forma, el método de PEC. Y aquí está una explicación del método de Serrano y Olaya, que es muy importante, y vamos a irlo repasando. ¿Sí? Aquí está explicado mejor. También hay asentamientos, pero los asentamientos lo vamos a dejar a un lado en este. Ya va a ser demasiado para nosotros poder analizar asentamientos. A ver, denme un momento. Eso sería lo que nos faltara hacer ejercicios, y aquí tenemos la falsilla de Smith. Entonces, para la siguiente clase, el siguiente sábado, esto se imprime bien bonito en una hoja y se consiguen por lo menos 2 o 3 hojas de papel cebolla, jóvenes. Ya es importante para poder practicar. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios y les voy a mostrar cómo hacer en la falsilla de Smith. Entonces, si no lo hacen, no van a aprender, ¿de acuerdo? Así que nos prepararemos todo para la siguiente clase. Ahora veamos a lo que nos falta. No vamos a alcanzar mucho para lo que es túneles ni presas, pero vamos a ver algo. Cimentaciones, condiciones geológicas. Aquí hay algunas soluciones sobre la roca que se pueden hacer, pilotes, se puede colocar hormigón pobre, se puede hacer un cambio de suelo. Okay, cuando tengo suelos colapsables, que se puede hacer algunas soluciones. Interesante lo que nos dice. Aquí, esto no nos interesa. Vayamos directamente a túneles. Ahí están los túneles. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poco acerca de los túneles. Esta parte de aquí arriba se llama la clave, la solera y el hastial. ¿Sí? Entonces, esta es la forma que tiene, por lo general, un túnel. ¿Sí? Tienen medidas estándar, ¿no?
Un túnel ferroviario, por lo general, tiene estas formas. Entonces, cuando se hace la excavación de un túnel, sencillamente se quita roca, ¿sí? No hay más dónde ir, ¿no? Se quita roca, se va quitando roca y no, simplemente se hace eso, nada más. No hay que calcular ni poner fierros ni nada, directamente se va quitando. Pero en la parte del inicio, como al final del túnel, siempre se hace un embovedado de concreto para darle estabilidad y que no caigan cosas del túnel. Entonces, lo que se quiere buscar en el túnel siempre es la seguridad y la economía. Entonces, ¿cómo se hace el trabajo de la excavación de un túnel? Primero, se tiene que trazar. Se determina la sección, el perfil y los emboquilles, que se refiere a la parte de adelante y la parte de atrás. Teniendo los datos geológicos y regionales, se considera la litología, la estructura, las discontinuidades y las tensiones que están siendo sometidas a la roca. También se considera la parte hidrogeológica, niveles piezométricos, parámetros hidráulicos y las redes de flujo de agua que están circulando. Entonces, en base a esta información y a lo que se pretende hacer, se empieza a evaluar un modelo geológico en base a la litología, estructura, hidrología y las tensiones tectónicas. Primero, se hace una investigación geomecánica. Se hacen sondeos, tosfiliación, geotécnica, geofísica, ensayos in situ y laboratorio. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque se quiere tener seguridad de algunas observaciones que se han hecho visualmente. Entonces, uno quiere asegurarse y estar más seguro. Después se hacen medidas hidrogeológicas para ver ensayos de permeabilidad y medidas piezométricas para saber exactamente qué cantidad de agua está circulando y qué es lo que se puede esperar después cuando venga una temporada húmeda o una temporada seca. Y después se ve las tensiones in situ. Hidrofacturación, overcoring y métodos empíricos y geológicos. Entonces, con esto se trata de asegurar la información y las decisiones que se han tomado. Después se hacen clasificaciones geomecánicas, un perfil de sectorización para ver las rocas, y después se hace un diseño geomecánico, resistencia y deformabilidad, tensiones naturales, filtraciones, presiones de agua, se calcula factores de seguridad y después empieza a hacer algunos análisis de cargas y se hacen las recomendaciones. Primero, ¿cómo se va a excavar? Dos, ¿cómo vas a sostener mientras estás excavando y cómo vas a ir tratando el terreno? Entonces, todo esto sirve para poder evaluar si se puede cavar, cómo se va a excavar y qué medidas de seguridad se tienen que tomar. Cuando hacemos investigaciones in situ, vamos a ver aquí algo. Primero, se tienen que hacer estudios previos, un reconocimiento geológico siempre, identificación de riesgos geológicos en la excavación del túnel, clasificación geológico y geotecnia básica de los materiales, planificación de las investigaciones y análisis de alternativas. Entonces, para eso hay que revisar la información que se tenga, topografía, hidrología, los mapas geológicos, túneles y minas próximas y el asunto de la sismicidad, es importante. Se hace una fotointerpretación de fotografías aéreas para ver y hacer algunos trazos, tanto en color como en blanco y negro, y se empieza a hacer una teledetección. Se hacen reconocimientos geológicos de algunas cosas que se encuentran, investigaciones in situ, sondeos espaciados, geofísica en superficie, y se hacen mapas y cortes geológicos.
Una vez que se tiene toda esta información, se hace un anteproyecto y proyecto. Cuando hablamos de un anteproyecto, es la idea de un proyecto. El proyecto tiene esta idea. Entonces, en base a lo que se ha visto y observado, se plantea una idea. Eso se llama el anteproyecto. Y el proyecto es afinar esa idea a una conclusión final. Entonces, para eso necesitamos la cartografía, datos hidrológicos, investigaciones geotécnicas, interpretación geológica y geotécnica. Y finalmente, cuando ya se tiene un proyecto a diseño final, donde uno se ha asegurado de todas las cosas y ha revisado, viene la etapa de la construcción. Entonces, la construcción ya se requiere el control de un profesional geólogo y geotécnico, y se tienen que hacer continuamente ensayos de control de calidad para ver si las cosas están saliendo como se ha pensado. ¿Sí? Y también se requiere asistencia técnica de algún profesional cuando se realiza esto. Entonces, aquí hay algunos detalles que se pueden hacer previamente. Influencia de las condiciones geológicas. Entonces, el túnel por lo general va a estar expuesto a cargas. Fíjense, podría haber filtraciones que pueden empezar a causar pequeñas inundaciones, y esto se tiene que considerar, ¿no? Entonces, aquí está la estructura geológica del túnel, las discontinuidades, cómo influyen, y para esto sirve todo lo que hemos estado haciendo. Entonces, el túnel se traza, que es como una especie de línea, y estos planos de discontinuidad nos hablan de posibles fallas que podrían haber. Entonces, para eso se empieza a darle cierta forma para evitar el colapso y algo que pueda perjudicar. Entonces, aquí está otra vez la representación estereográfica, y más o menos esto nos define los posibles fallas que podían existir, ¿no? Bueno, aquí agua, el agua, cómo drenar el agua, estado tensional. Sí. Bueno, hay mucho más que avanzar, y aquí hay algunas cosas que se pueden calcular. Para el diseño de un túnel se tiene que calcular algunos parámetros geomecánicos, y utilizamos el método de Cook and Brown, esta ecuación que vamos a practicar mucho en la siguiente clase. Con eso podemos calcular el valor de Pi y C. Y fíjense, incluso hay programas informáticos que ayudan a hacer esto, que no he podido conseguirlos y no hay. Y se tienen que hacer muchos cálculos que el programa informático te ayuda, ¿no? Aquí calculas el Q de Barton, y en fin, se hacen una serie de cosas, ¿no? Este es el valor del índice Q de Barton para túneles. Miren, calidad de testigo, RQD, tiene un porcentaje, ¿sí? Índice de diaclasado también tiene un valor. Índice de rugosidad de discontinuidades, también hay otro valor. Y en fin, aquí también habla el índice de alteración de discontinuidades, se puede encontrar un valor aquí también, y eso nos lleva a encontrar el Q de Barton, que es una lista larga, y finalmente el Q de Barton se calcula con el RQD por JW dividido entre todo esto, y eso se obtiene a partir de acá, ¿no? Entonces, las puntuaciones se tienen acá, ¿sí? Entonces, teniendo estas puntuaciones, podemos determinar si es apropiado construir un túnel o no. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo de cómo calcular el SRC.
Y más aquí adelante hay un dato para poder construir túneles. ¿Dónde está eso? Voy a mostrar. Están los métodos de excavación. ¿Sí? Este es el topo que dicen, ¿no? Ahí está el túnel. Aquí está cuando se hace la parte del principio, se lo empieza a revestir con concreto. Solo se hace eso al principio, no se hace en todo el túnel. Aquí se hacen los anclajes, ¿sí? Para dar más estabilidad al túnel, eso dependiendo de las discontinuidades. Ahora, lo más difícil es construir túneles en suelos, eso sí es complicado, ¿no? Pero también se puede. En fin, nos falta por lo menos unas 2 clases como para ver presas y túneles, ¿sí? Así que no nos da el tiempo como para hacer incluso ejercicios o alguna práctica sobre esto, ¿no? Bien, jóvenes, creo que es suficiente hasta aquí. Entonces voy a subir al Classroom los materiales que vamos a necesitar para la siguiente clase, la falsilla de Smith y esos textitos más para que ustedes lo tengan. Entonces, por favor, ustedes por su parte, imprímanse la falsilla de Smith y tráiganse entre 2 o 3 hojas de papel cebolla para que puedan empezar a hacer el dibujo. ¿De acuerdo? Si no, no van a poder, muchachos. Por favor, es importante. ¿De acuerdo? Perfecto, Inge. Está bien. Sacaremos una evidencia. Pueden prender sus cámaras, por favor. Bien, jóvenes, entonces nos vemos el siguiente sábado. Chao. Chao, chao, Inge. Chao, Inge, gracias.